Buenas noches a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta edición del mes de noviembre de nuestro seminario transdisciplinario de investigación de la comunicación, el cual es organizado por la Subdirección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Queremos agradecer a nuestras autoridades, a la doctora Montserrat Arango Morales, coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a la doctora Margarita González Treviño, subdirectora general de la misma, y a la doctora Leticia Hernández Escamilla, subdirectora de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, por las facilidades que nos han brindado para la realización de esta transmisión. A continuación daré lectura a la semblanza de nuestro invitado especial del día de hoy. Se trata del doctor Jerónimo García Fernández, quien nos expondrá el tema la fidelidad y el consumidor deportivo. El doctor Jerónimo García Fernández es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Gestión Deportiva por la Universidad de Sevilla, España, y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Europea de Madrid. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad de Sevilla en el área de Gestión y Marketing del Deporte y jefe de la Oficina de Investigación y Desarrollo de la empresa tecnológica Valtre, una spin-off de la misma Universidad de Sevilla. El doctor García Fernández es delegado provisional de la Asociación Andaluza de Gestores del Deporte y ha participado como secretario de la Sociedad Española de Economía del Deporte. Y nada más, cedo la palabra a nuestro invitado, el doctor Jerónimo García Fernández, para que nos dé inicio con su exposición. A todos, bienvenidos. Muchas gracias. Doctor García Fernández tiene la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra invitación. La verdad que es un auténtico placer, como siempre, aunque sea de forma virtual, ¿no?, volver a vuestra universidad. Siempre digo que México y España estamos hermanados, o somos primos, ¿verdad? Y como os digo, para mí es un auténtico placer estar aquí hoy con vosotros, exponer una serie de conclusiones que hemos ido sacando a lo largo de los años y, sobre todo, pues compartir conocimiento, que en definitiva es lo que debemos hacer desde la universidad, crear conocimiento para poder difundirlo y diseminarlo, no solamente en nuestro ámbito más cercano, sino, por supuesto, en otros ámbitos y en otras facultades y en otras áreas de conocimiento. Bien, pues, como os digo, hoy vamos a hablar sobre la fidelidad y el consumidor deportivo. Ahí tenéis mi correo electrónico, jeronimoconj@us.es, para lo que creáis oportuno. Para mí es un auténtico placer siempre poder compartir y poder responder todas las dudas o las inquietudes que tengáis. De hecho, siempre digo que, por favor, busquéis también mi perfil de LinkedIn para poder estar en contacto y así poder crear una gran comunidad de personas que amamos el deporte y que amamos la promoción de la actividad física y el deporte. Para finalizar y para comenzar, en definitiva, con la presentación de hoy, espero, por supuesto, que estéis bien en estos momentos tan complicados a nivel mundial y, por supuesto, que hoy os cuidéis mucho. Bien, para comenzar la presentación, ya lo ha comentado el doctor Francisco. Y bueno, yo soy responsable, tenemos un grupo de investigación en la Universidad de Sevilla denominado Gestión e Innovación en Servicios Deportivos, Ocio y Recreación, que de hecho me encantaría que visitarais nuestra web, es gisdor.es. Y como veréis en nuestra página web, nosotros tenemos configurada toda nuestra propuesta de valor a través de 4 grandes bloques. Un primer bloque denominado Lab,
en el que desarrollamos artículos, tesis doctorales, proyectos de investigación e investigaciones aplicadas. Un segundo bloque denominado Learn, en el que nos enfocamos sobre todo a la formación y al desarrollo de competencias a través de expertos universitarios, congresos, formación continua y jornadas. Un tercer bloque denominado Hub, que en definitiva es donde intentamos dar transferencia a través de informes o actividades de divulgación de la investigación que desarrollamos. Y finalmente un cuarto bloque denominado Academy, que en definitiva es el desarrollo de talento dentro de nuestra actividad no solamente investigadora, sino también de divulgación. De hecho, vuelvo a pediros, si os apetece, pues que os metáis dentro de esta página web, de nuestra página web, hisdor.es, sobre todo para que también conozcáis las investigaciones que desarrollamos y, por qué no, establecer un contacto y poder compartir y, por qué no, crear algún proyecto conjunto. Igualmente, nosotros no solamente realizamos investigación académica, sino que intentamos pues, que llegue a la sociedad, que llegue a los gestores del deporte, a través también de informes profesionales. De hecho, en esta diapositiva tenéis diferentes informes que hemos ido publicando en el año 2014, en el 15, en 17, 18 o incluso recientemente en el año 2020, cuando poníamos de manifiesto cuáles eran las pérdidas en el sector de las instalaciones deportivas a cuenta por desgracia, de la pandemia que tenemos actualmente. Y bien, ¿cuánto tenemos que tener, ¿no? Las sesiones, ¿cuánto deben durar? Pues fijaros, existen diferentes estudios que nos dicen que a partir de los 15 minutos hay que estar muy focalizado en la presentación para poder atender. Por lo tanto, los que estáis ahora mismo ahí escuchando, veréis cómo tenéis diferentes picos de atención y lo que yo tengo que intentar es que esta curva esté siempre arriba para que sea eficiente para vosotros y que no caiga en esta curva de aquí abajo, que en definitiva sería por aburrimiento por parte de mi clase o de mi sesión. Por tanto, mi objetivo, un objetivo muy claro con vosotros, es que tengáis focalizada la atención en lo que vamos a ir viendo y, sobre todo, daros herramientas, daros soluciones para que podáis pensar en vuestro futuro, en vuestros proyectos personales y podáis también entender un sector que, como siempre digo, es un sector apasionante, como el sector deportivo. ¿Qué objetivos me planteo con vosotros? Bueno, principalmente 3 objetivos. Un primer objetivo, conocer los conceptos vinculados a la fidelidad del consumidor. Un segundo objetivo, analizar aquellas variables que podrían influir en el comportamiento duradero del consumidor deportivo. Y por último, un tercer objetivo, que es aprender diferentes herramientas y propuestas para mejorar la fidelidad del consumidor. Y ahora bien, también os digo, un concepto muy bonito es la fidelidad, pero fijaros como diferentes estudios hablan de que las personas como tal somos muy infieles con nuestras parejas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ser fieles con un servicio deportivo que encima tenemos que pagar, verdad? Pues bueno, este tipo de estudios nos indican que los humanos de por sí somos infieles, pero nosotros como gestores debemos establecer acciones, tenemos que tomar medidas para que esa fidelidad del consumidor se mantenga siempre adecuada en nuestros servicios deportivos. Igualmente, fijaros como datos ya de 2001 nos indicaban que el 93,5% de los clientes en instalaciones deportivas permanecía durante De hecho, más semanas pasan, la fidelidad también disminuye. Al principio somos muy fieles en los servicios deportivos, al principio, pero posteriormente va decayendo. Igualmente, fijaros, poco menos del 70% sobrevive durante al menos 36 semanas y 6 de cada 10 clientes seguirán siendo socios del mismo club 12 meses después de darse alta. Esto ocurre en muchos servicios, no solamente en los servicios deportivos. Pero ¿por qué es importante trabajar la fidelidad en los servicios? Pues fijaros, ya en el año 1996, Freddy Reichel publicaba en su libro El efecto lealtad, que de hecho os recomiendo que leáis el primero y el segundo capítulo, muy apasionante, decía que el índice de productividad de las organizaciones se medía también a través de la tasa de retención. De hecho, aquellas organizaciones que tenían una tasa de retención más alta en sus clientes eran también aquellas que tenían una tasa de productividad mayor. Por lo tanto,
en aquellas organizaciones donde existe una mayor fidelidad del consumidor, son también aquellas organizaciones que tienen una mayor tasa de productividad. Igualmente, este señor, Friedrich Reichel, ya también publicó en el año 2001 la pregunta decisiva, con la que con una sola pregunta se podía saber el índice de fidelidad del consumidor. Y esta pregunta era el índice de recomendación del cliente sobre el servicio que consumía. Y el cliente debería responder en una escala del 0 al 10 sobre si recomendaría el servicio deportivo o no lo recomendaría. Pues bien, aquellas personas que puntuaran 9 o 10 se considerarían promotores, 7 y 8 serían personas neutras y todos los que puntuaran desde el 6 hasta el 0 serían detractores. ¿Qué es lo interesante? Pues que todos fueran promotores y por tanto que puntuaran 9 o 10. Con ese indicador como KPI podríamos establecer perfectamente cuál es el índice de fidelidad de nuestra organización deportiva. Igualmente, Kotler, que conoceréis posiblemente, uno de los mayores estrategas, ¿no?, a nivel mundial, decía: construye buenas relaciones y a ellos les seguirán transacciones rentables. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que las relaciones son totalmente necesarias para que se establezca una relación a largo plazo. ¿Y por qué? Porque los clientes, los consumidores, es lo primero en nuestras organizaciones deportivas. De hecho, siempre tenemos que estar escuchándoles para saber qué quieren en cada momento y podérselo ofrecer. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? Fidelizar a los clientes, innovando en la manera de lo posible para diferenciarse de la competencia. De hecho, esa innovación debe estar vinculada siempre a los recursos intangibles que tengamos en nuestra organización. ¿Cuál es el principal recurso intangible de nuestra organización? Pues sí, cada uno de vosotros como personas. Las personas somos el mayor intangible que crea valor en una organización. Y a mí esta diapositiva me encanta, ¿no? McDonald's dice: lo importante no es que vengas y me consumas un Big Mac, lo importante es que vuelvas. No quiero solamente que compres una vez una hamburguesa, sino que siempre que decidas comprar una hamburguesa, me compres a mí. Eso es un concepto muy vinculado a la fidelidad del consumidor. Igualmente, dentro de esta fidelidad existen otras variables que son decisorias para que influyan en la fidelidad del consumidor, y una de ellas y de las principales es la calidad percibida. De hecho, en esta diapositiva podéis observar cómo ya en el año 2016 Olga Polyakova y colaboradores publicaron un trabajo en la revista Sport Business and Management, donde se podrían observar los diferentes modelos de calidad percibida dentro de la industria del fitness. De hecho, en esta diapositiva observáis los principales trabajos publicados hasta ese momento y que, en definitiva, ponían de manifiesto diferentes herramientas para poder evaluar la calidad percibida de los consumidores. Igualmente, también nosotros en el año 2012 publicamos un trabajo en la revista de Psicología del Deporte, como bien sabéis, una revista con impacto a nivel mundial, donde poníamos de manifiesto también una herramienta en español para poder evaluar la calidad percibida de los servicios deportivos. De hecho, nosotros como gestores, si evaluamos cada uno de esos ítems y comprobamos las percepciones de los consumidores, podremos establecer acciones de mejora para que el servicio mejore en nuestras organizaciones deportivas. También, y como se pone de manifiesto en esta publicación del año 2019, ¿vale?, publicado en el International Journal of Quality and Services Science, pues se podría comprobar cómo las prácticas de gestión de la calidad influía en las competencias relacionales, influía en las competencias técnicas y finalmente influía en el comportamiento del cliente, en definitiva, en la fidelidad del cliente. ¿Qué podíamos hacer para trabajar esa fidelidad? Pues fijaros, la gestión de los procesos, el diseño del servicio, el entrenamiento o la formación, perdón, el reporte y la calidad de los datos, las relaciones de los clientes, de los empleados, la gestión de los proveedores y de la calidad asignada, perdón, que me he ido para atrás, las relaciones con los clientes y el liderazgo, la gestión del liderazgo. De hecho, la gestión del liderazgo es una de las variables principales que afecta en las competencias relacionales y, en definitiva, en el cliente.
Igualmente, no podemos dejar de hablar, no solamente de la calidad del servicio, como tenéis aquí, sino también de otro concepto muy vinculado a la fidelidad, que es el valor percibido y que se compone de la justicia de precio. En definitiva, es la percepción del precio por parte del cliente, la conveniencia de servicio, que está determinada por la percepción del tiempo y el esfuerzo que un cliente debe dedicar para ir a un servicio deportivo, y finalmente, por supuesto, la experiencia. Pues bien, cada uno de estos componentes influye en el valor percibido y esto hace que posteriormente influya en la fidelidad. Tanto la calidad como la experiencia del servicio se consideran beneficios para el cliente y la justicia de precio y la conveniencia del servicio se consideran sacrificios. Por tanto, si los beneficios son mayores para el cliente, se considerará un valor percibido positivo. Sin embargo, si para el cliente la justicia de precio y la conveniencia de servicio es mayor, se considerará un valor percibido negativo. De hecho, Zeitan ya hablaba del valor percibido como la evaluación global del consumidor de la utilidad de un producto basada en la percepción de lo que se recibe y de lo que se entrega a cambio. Otra variable muy importante para determinar la fidelidad del cliente es el denominado Customer Engagement o compromiso, ¿no? ¿Cómo se podría definir este compromiso o este Customer Engagement? Como la capacidad de compromiso de un consumidor deportivo con la organización que presta el servicio deportivo. En definitiva, la capacidad de co-crear valor con la organización deportiva. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque si juntamos el Customer Engagement, el compromiso del consumidor, con el Customer Experience, con la experiencia que tiene en la organización, repercutirá completamente en la fidelidad. De hecho, aquellos clientes que tienen un compromiso muy elevado y una experiencia muy elevada o muy positiva en nuestro servicio deportivo son aquellos clientes que tienen fidelidad muy elevada. Y ahora yo me podría preguntar, ¿qué es la fidelidad, verdad? Pues fijaros, Oliver ya en 1999 nos decía que la fidelidad es también entendida como lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona, pero fijaros cómo esa fidelidad se podría definir mucho más intrínsecamente como profundo compromiso de recomprar un producto o un servicio preferido en el futuro, provocando así repetidas compras de la misma marca o conjunto de marcas, pese a que las influencias situacionales y los esfuerzos de marketing tengan el potencial de generar un cambio de comportamiento. Y esto es muy importante porque ahora veréis que la fidelidad puede ser o pueden existir diferentes tipos de fidelidad. Fijaros en esta diapositiva. En esta diapositiva se establece un cuadrante donde aparece, según Dick y Basu ya en 1994, la repetición de compra y la actitud hacia la marca. Fijaros que igualmente aparece alta y baja, tanto en las dos variables, y podríamos decir que existe una fidelidad cuando el consumidor tiene una repetición de compra alta y su actitud es alta. Fijaros igualmente que si un cliente tiene una repetición de compra baja, sin embargo una actitud alta, se considerará fidelidad latente. Por ejemplo, en la diapositiva que veíamos antes del McDonald's, del Big Mac, si yo, por ejemplo, compro una hamburguesa en el McDonald's una vez al año, pero siempre que compro hamburguesa voy al McDonald's, yo consideraré que es una fidelidad latente. Esto significa que mi repetición de compra es muy baja, sin embargo, mi decisión hacia la marca es muy alta. Igualmente, fijaros, por ejemplo, cuando la repetición de compra es alta, sin embargo, la actitud es baja, estaríamos hablando de una fidelidad espuria. Imaginaros que en mi ciudad solamente existe una hamburguesería y es McDonald's, y a mí no me gusta para nada. De hecho, mi actitud es baja. Sin embargo, como es la única hamburguesería que existe en mi ciudad, tengo que comprar en esa hamburguesería. Por tanto, se consideraría como una fidelidad espuria. Y fijaros ahora que este tipo de fidelidad se puede trabajar muy bien en nuestras organizaciones a través de la tecnología, pero sobre todo esa tecnología que nos ayuda ¿a qué? A segmentar las necesidades de nuestros clientes. De hecho, existen diferentes tipos de segmentación, como podéis observar en la diapositiva, como por ejemplo la segmentación demográfica, la segmentación psicográfica, la comportamental
o incluso la segmentación geográfica. De hecho, todo este tipo de segmentaciones nos ayudan a nosotros a perfilar y a personalizar las ofertas deportivas para determinar la personalización y, sobre todo, ofrecer el servicio que realmente demanda cada persona. Pero bien, todo este tipo de amalgamas de variables y de segmentaciones necesitan estar contrastadas a través de la investigación. De hecho, nosotros, y como podréis observar en nuestra página web, hisdor.es, podéis ver las publicaciones que hemos realizado. En concreto, en esta de 2018, comprobábamos cómo, en definitiva, como principal conclusión, ¿no?, que mejorar las instalaciones deportivas, los recursos humanos y los programas de actividad física incrementarían la satisfacción y la fidelidad. De hecho, aquí tenéis cómo la percepción de las instalaciones deportivas, de los empleados y de los programas de actividad física repercutirían en esta calidad general, posteriormente en la satisfacción, que a su vez repercutiría en el valor percibido, y al final repercutiría en las intenciones futuras, que en definitiva es la fidelidad del consumidor. Igualmente, nosotros también hicimos un análisis en concreto en un modelo de negocio creciente a partir del año 2008, que era el modelo low cost, y pusimos de manifiesto cómo las principales variables que incidían sobre la fidelidad del consumidor en ese modelo de negocio era la calidad percibida y la localización de la instalación deportiva. De hecho, la localización, es decir, dónde está situada la instalación deportiva, era una variable decisoria en el comportamiento del cliente y, por lo tanto, era no una variable decisoria para que el consumidor siguiera asistiendo a la instalación deportiva. Existen otras técnicas muy importantes y, sobre todo, muy sencillas de utilizar, como es el análisis de importancia-valoración, donde se hace a través de unos análisis, se identifican aquellos cuadrantes donde los consumidores lo perciben como de alta importancia y alta satisfacción, o cuadrantes donde ocurre que los clientes entienden que tiene una alta importancia para ellos, pero una baja satisfacción. Fijaros, por ejemplo, en este ejemplo que publicamos en el año 2018 con una compañera de la Universidad de Sevilla, donde en este cuadrante se podrían identificar aquellos aspectos que percibían los clientes como de alta satisfacción y de alta importancia para ellos. Sin embargo, en estos cuadrantes aparecían los de baja importancia, pero también baja valoración. De hecho, fijaros cómo en esta diapositiva no se observa ningún factor vinculado a alta importancia, pero baja satisfacción. Sin embargo, el equipamiento está justo en medio. ¿Qué significa esto? Pues que los clientes posiblemente le den importancia al equipamiento y está justo en la mitad, en la mediana de la valoración de los clientes. De hecho, a nivel práctico, en esta instalación deportiva, los gestores deberían trabajar mejor la percepción del equipamiento porque es importante para sus clientes. Sin embargo, su valoración no es muy elevada. Igualmente, fijaros en este análisis cómo nosotros pudimos comprobar cómo los factores que estaban vinculados a las personas, a los recursos humanos, eran aquellos que durante el tiempo decaían su percepción. Sin embargo, su importancia seguía. Y en los aspectos tangibles, como los espacios deportivos, el equipamiento deportivo, los vestuarios, permanecía mucho más estable su percepción, pero también su importancia. Fijaros cómo en la diapositiva, de aquí hacia la izquierda, son aspectos vinculados a las personas y, por lo tanto, se podría concluir que a mayor impermanencia, mayor discrepancia negativa en los factores relacionados con los recursos humanos. ¿Qué significa? Que cuanto más tiempo permanecían los consumidores en esta instalación deportiva que hicimos este estudio, su importancia de los factores vinculados a las personas seguían estables, es decir, seguían dándole mucha importancia. Sin embargo, su percepción decrecía conforme más tiempo estaban en la instalación deportiva. Igualmente, nosotros también hicimos un estudio analizando la diferencia de los modelos de instalaciones deportivas públicas y privadas, y de hecho en esta diapositiva podéis observar cómo a través de un modelo de ecuaciones estructurales pudimos concluir que los consumidores en centros de fitness públicos valoraban más el resultado de hacer actividad física. Sin embargo, los consumidores de centros de fitness privados valoraban más
lo que eran las instalaciones deportivas, los espacios deportivos y los recursos humanos. Y esto es muy importante porque tiene una implicación práctica muy importante, porque dependiendo de si eres gestor o gestora de una instalación deportiva pública o privada, tendrás que establecer diferentes estrategias para poder mejorar el servicio deportivo. Asimismo, hay un factor también muy importante que son los recursos intangibles, que ya comentábamos anteriormente. Y en este caso, por ejemplo, existe una variable como es la cultura organizacional, donde es totalmente decisoria. Fijaros en esta diapositiva, donde nosotros nos analizamos a través del modelo de ecuaciones estructurales la cultura organizacional y cómo eso se relacionaba con la fidelidad del consumidor y con el rendimiento organizacional. De hecho, pusimos de manifiesto cómo si en tu organización mejoras el clima laboral, mejoras la cultura organizacional, tendrás a consumidores más fieles, pero también tendrás rendimiento organizacional más elevado. Por lo tanto, al final, si trabajas el intangible, como decíamos anteriormente, podrás tener también clientes más fieles y podrás tener también un rendimiento organizacional mayor. No obstante, también tenemos que tener en cuenta el cliente, el consumidor que tenemos en nuestra instalación deportiva. De hecho, como sabéis, existen diferentes generaciones en los servicios deportivos, como la generación Z, la Y, los baby boomers o la generación X. Y de hecho, en un trabajo que también publicamos el año 2019, pudimos comprobar cómo la generación Z, que son los clientes más jóvenes, tienen compras más compulsivas y los baby boomers, los más longevos, los más mayores, tenían compras más razonadas. ¿Qué significa esto a nivel práctico? Pues, por ejemplo, cuando se explica una instalación deportiva o los servicios que se tienen, a los mayores hay que verificar de una forma más razonada por qué les puede interesar el servicio deportivo. Sin embargo, para los jóvenes, normalmente lo hacen de una forma mucho más rápida, sin comparar tanto con otros servicios deportivos. Igualmente también depende del servicio deportivo. De hecho, como podéis observar en la diapositiva, hay una modalidad deportiva en las instalaciones deportivas, que es el CrossFit, que ha crecido muchísimo a nivel mundial. Y nosotros también hicimos una investigación vinculada al CrossFit. De hecho, lo tenéis en la diapositiva, y pudimos comprobar cómo el engagement del cliente, el compromiso del cliente, influía positivamente sobre el valor, sobre la satisfacción y sobre las intenciones futuras. Pues bien, ¿qué puso de manifiesto esta investigación? Pues que tenemos que fortalecer el compromiso de nuestras organizaciones a través de la co-creación de valor por parte de nuestros clientes. Y bien, ¿cómo hemos nosotros pasado toda esta información, todas estas investigaciones a la realidad? Pues bien, también os traigo hoy a nuestra spin-off. Nuestra spin-off es una empresa basada en el conocimiento de la Universidad de Sevilla. De hecho, se llama Fitbe, lo tenéis aquí arriba, podéis buscarlo en internet también. Es un programa informático que lo que nos ayuda es a gestionar instalaciones deportivas, nos ayuda a ponernos en contacto con el cliente final de la instalación deportiva y lo que nos ayuda también es a poder personalizar a través de campañas de segmentación dependiendo de las necesidades de los consumidores. De hecho, a través de la plataforma, de este software, lo que nosotros pretendemos es estar en relación continua con el cliente para dar un mejor servicio. De hecho, actualmente tenemos más de 100 instalaciones que están trabajando con nosotros y bueno, lo pongo ahí también en manos de vosotros por si os interesa que os metáis dentro de Fitbe, porque es una plataforma que ayuda a gestionar instalaciones deportivas y ayuda a que ese compromiso, a que ese valor percibido y a que esa calidad mejore en los servicios deportivos y, en definitiva, mejore el comportamiento y, en definitiva, mejore la fidelidad del consumidor. Pero existe una última barrera, ¿no?, para muchas instalaciones deportivas y para mejorar ese comportamiento del consumidor, y es que algunos de los factores que nosotros hemos ido viendo a lo largo de esta sesión son copiables. De hecho, todo aquello que es tangible, que se puede tocar, son factores, son variables que se pueden copiar. Y ya existía una teoría en 1985, la teoría de recursos y capacidades, que nos decía que para poder crear valor en nuestras organizaciones y que eso en definitiva repercute en la fidelidad del consumidor y en comportamientos positivos de nuestros clientes, hay que trabajar con los recursos intangibles,
y con esos recursos tangibles gestionarlos bien. Pues bien, estas investigaciones que hemos estado haciendo a lo largo de todos estos años nos indican que existen tres grandes capacidades, tres grandes gestión de recursos intangibles que van a ser las decisorias para tener comportamientos positivos en nuestras organizaciones. De hecho, si se saben trabajar perfectamente estas tres capacidades, estas tres gestiones de recursos intangibles de forma óptima, tendremos organizaciones mucho más rentables, tendremos organizaciones donde los consumidores serán más fieles. ¿Pero cuáles son? Pues fijaros, la primera, la capacidad tecnológica, que en definitiva es la gestión de los datos. Si sabemos gestionar datos y sabemos gestionarlos óptimamente, tendremos organizaciones deportivas mucho más rentables, con clientes, con comportamientos mucho más positivos hacia nosotros. Segunda capacidad, capacidad de liderar. En definitiva, la gestión del liderazgo. Ya hablábamos antes la importancia del liderazgo de los equipos de personas. Pues bien, es una capacidad que tenemos que trabajar, ya que si sabemos gestionar correctamente nuestros recursos humanos, tendremos organizaciones mucho más longevas en el tiempo y nuestros clientes internos, que son nuestros recursos humanos, estarán mucho más fieles también a nuestra organización y eso al final repercutirá en que los clientes finales también se queden con nosotros. Y finalmente, la tercera capacidad, que es la capacidad experiencial, que en definitiva es la gestión de la experiencia del consumidor, sería la que englobaría toda la experiencia dentro del servicio deportivo y que en definitiva aportaría ese ápice de diferenciación en nuestro servicio deportivo y que ayudaría no solamente a que nuestra organización sea o perdure más en el tiempo con mejores resultados, sino que influiría muy positivamente para que nuestros consumidores sean más fieles y por tanto su comportamiento sea mucho más positivo en nuestra organización. Bien, muchísimas gracias por vuestra atención. En definitiva, espero que haya sido fructífera para vosotros y sobre todo que haya mantenido esa curva de atención que me he propuesto al comienzo de esta sesión. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, doctor, muy amable por esta participación tan interesante y sobre todo por abordar un tema que en lo personal considero es esencial para quienes estamos participando de este tipo de educación a los estudiantes también. La fidelidad del consumidor. Hace poco estuve revisando la fidelidad de las marcas de automóvil, que nada que ver con el tema que estás tratando. Sin embargo, asume el tema de la fidelidad. Y en lo personal me quedé muy impresionado al darme cuenta toda la actividad que hay detrás de esas organizaciones para conseguir obtener esa fidelidad. Tú hablas de la fidelidad del consumidor y hablas de una serie de elementos. Y yo quisiera compartirte una pregunta que tenemos por aquí. Ante un mercado tan segmentado en cuanto a personas, edad, nivel socioeconómico, etcétera, ¿a dónde nos lleva el manejo de servicio de las organizaciones deportivas en este caso? Cada vez es más complejo, cada vez tienes que ser quizá más quirúrgico tu trabajo para poder detectar, ¿no?, ese tipo de situaciones. Sí, bueno, muchísimas gracias por tu pregunta porque hace poquito, la semana pasada, tuvimos la oportunidad de tener un gurú, ¿no?, de la consultoría deportiva del Reino Unido en nuestro máster que tenemos en la Universidad de Sevilla. Y a mí hubo una diapositiva que me impactó mucho. Y él puso en la diapositiva, a la izquierda se veía el año 2008 y a la derecha se veía el año 2019. Y él decía, ¿qué ha cambiado en el sector deportivo de la crisis mundial de 2008 y de la crisis mundial del año 2019? En 2008 fue una crisis mundial económica, pero en 2019 ha sido una crisis mundial de salud. ¿Cómo eso ha repercutido en todos los sectores? Da igual el deportivo,
el aeronáutico, da igual, ¿cómo ha repercutido? En 2008 creció un modelo de negocio denominado low cost. De hecho, muchísimas aerolíneas crecieron en el año 2008 vinculadas al low cost, como bien sabe, con precios bajos y a volumen. Y eso ocurrió también en el sector deportivo, pero en el año 2019 esa pandemia mundial y que está íntimamente relacionada con la salud, lo que ha hecho es catapultar la percepción de la importancia de la salud. ¿Qué significa eso? Que los modelos de negocio están innovando en el sector deportivo vinculado a la percepción de la importancia de la salud y eso hace personalizar mucho más los servicios. De hecho, posiblemente también estará pasando allí en México, aquí en España, las personas estamos más dispuestas ahora a pagar un poco más por un servicio deportivo que hace 3 años, porque ahora la percepción de salud es mucho mayor. Requieren, por tanto, buenos profesionales que quieran personalizar, que quieran adoptar sus competencias para poder dar un mayor servicio a los clientes. De hecho, yo creo que ahora mismo lo más importante que estamos viendo es que las personas quieren personalización de servicios porque, en definitiva, porque su percepción de la salud es ahora mucho más importante que, como te digo, hace 2 o 3 años. Sobre todo hace muchos años se pensaba que las empresas ligadas con el deporte no tenían nada que hacer y estaban exentas prácticamente de cualquier tipo de investigación, de cualquier tipo de análisis, etcétera. No, estaban prácticamente ajenas a todo ello. Entonces se les veía como el fuertote, pero sin cerebro, ¿no? Una persona que se dedica a otro tipo de actividades, pero muy poco de cerebro. Sin embargo, lo has dicho ahorita muy bien, y hay una batalla increíble por ganar la fidelidad de los clientes. Las guerras que se han desatado entre los tenis, simplemente, los Nike contra los Adidas, ¿no? Por ejemplo, es maravilloso, ¿no? Todo lo que ha surgido por ahí, y no pensarías que hay estrategias, que hay todo atrás, toda una gran cantidad de estudios. Yo no te quisiera quitar mucho el tiempo, pero quisiera hacerte una pregunta. Sí, adelante. Sí, perdóname. De hecho, hace cuestión de tan solo un mes, hemos publicado también un trabajo vinculado a la marca, a la percepción de marca en servicios deportivos, y hemos identificado diferentes variables que son las que inciden perfectamente en la marca. De hecho, incluso se está trabajando mucho con eye tracker para saber exactamente dónde se dirige la mirada en las marcas deportivas y poder identificar dónde hay que establecer el patrocinio deportivo en eventos deportivos. Y es una línea de investigación muy, muy interesante y sobre todo con mucha proyección. Sí, cómo no, claro que sí. Y bueno, yo tomando en consideración eso que mencionas y ese papel tan protagónico que están tomando las empresas de este tipo, quienes están organizando, una recomendación ya para despedirme de ti, porque sé que estás muy ocupado y precisamente por eso te agradezco mucho también. ¿Qué sugieres a los estudiantes de grado, en este caso, para que se preparen más adecuadamente a enfrentar este nuevo escenario, porque es un nuevo escenario el que se está gestando, y de alguna manera ustedes son innovadores en el campo, en el ámbito hispanoamericano? O sea, vamos a ubicarlo por ahí. ¿Qué recomendaciones harías al estudiantado de grado en este caso? Pues yo me basaría básicamente, lo primero, que fortalecieran la fe de actitud. Yo creo que es necesario hoy en día fortalecer esa fe para que el estudiante, con su actitud, se potencie su aptitud con P. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que son necesarias que se desarrollen las soft skills o lo que son las habilidades blandas. Ya hay muchísimos informes que están diciendo que las competencias blandas, las soft skills, van a ser las que van a posicionar a los profesionales, no ya en el futuro, sino en el presente. Pero eso hay que trabajarlo. Son competencias que hay que desarrollar. Y finalmente, la tercera, que desarrollen sus competencias digitales. Hoy en día no se entiende si estos futuros profesionales no tienen desarrolladas estas competencias digitales, porque en definitiva van a ser también las que a ellos les catapulten
profesionalmente. Por tanto, yo podría decir en definitiva 3 grandes consejos: que fortalezcan la actitud, que desarrollen sus soft skills, sus habilidades blandas, y que fortalezcan y se formen en competencias digitales. Doctor Jerónimo, pues muchas gracias por tu participación. Te agradecemos muy, muy sinceramente esta interesante charla y el acercarnos también para quienes no estaban muy familiarizados con esta nueva línea también de trabajo que se está generando, que en Inglaterra se ha trabajado muy fuerte y que en España ahora mismo ustedes pues se han convertido en un importante polo de academia relacionada con esta línea de trabajo. Quiero agradecer entonces tu amable participación, doctor Jerónimo García Fernández, y a nombre de la doctora Montserrat Arango Morales, también te damos las gracias y te haremos llegar un pequeño reconocimiento, un presente reconocimiento que me voy a permitir leer. El reconocimiento dice: la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, otorga al doctor Jerónimo García Fernández el presente reconocimiento por su participación como conferencista en el Seminario Transdisciplinario de Investigación de la Comunicación, organizado por la Subdirección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a través de la Estrategia Digital UANL, con el tema La realidad del consumidor deportivo. Alere Flaman Veritatis, Monterrey, Nuevo León, a 16 de noviembre del 2021. Firma la doctora Montserrat Arango Morales, coordinadora de nuestra facultad. Doctor García, muchas gracias por esta charla, por brindarnos tus conocimientos, tus experiencias y tu tiempo. Y de nueva cuenta agradecemos a todos los involucrados que hicieron posible esta charla. Gracias a todos y a todas por acompañarnos y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer y contad conmigo para lo que creáis oportuno. Muchas gracias. Muy amable.